Hey mis tigres, ¿cómo están? Sean una vez más bienvenidos al canal. Hoy les traigo la guía del combatiente Aulus. Este men fue uno de los héroes que más esperé de parte de Moonton. Y cuando salió, ay, fue una tremenda patada en los huevos. Jamás estuve tan enojado. Pero luego todo cambió gracias al buff que le metieron tras al darse cuenta de que el héroe no servía tanto. Este héroe tiene una pasiva muy interesante, la cual viene siendo de tipo buff. Esta se llama Espíritu de Lucha. Con esta lo que hace es agregar una acumulación a su hacha cada vez que golpea a los enemigos con ataques básicos. Esta aumentará el daño y la penetración física durando unos 5 segundos. Esta se acumula hasta 4 veces y también aumentará la velocidad de movimiento en un 15%. Bien, ahora pasamos a las habilidades, de las cuales mencionaré lo más importante. Y la primera de estas viene siendo la que yo llamo vámonos a la belga, güey. Con esta Aulus correrá ganando un 45% de velocidad de movimiento y un 30% de reducción de daño cuando los ataques van de frente, como puedes ver aquí en este pequeño escudo que se forma adelante. Antes pensaba que solo era el efecto de correr rápido, pero no, mis amigos. Esta también ralentiza a los enemigos en un 60% durante un segundo. Su segunda habilidad, mis perros, la cual llamo el abanico de fuego. Con esta Aulus golpea a los enemigos formando un abanico de fuego o algo parecido, el cual mejora los siguientes ataques básicos de acuerdo a los enemigos golpeados. Estos serán 3 golpes por cada enemigo, que no sean los minions, claro está. También el enano Aulus ganará un 140% de velocidad de ataque adicional cuando realice el ataque básico mejorado, restaurando así 30 puntos de HP más un 60% del ataque físico. Así que ya saben, mis amigos. Su tercera habilidad, la cual se llama Furia Imperecedera. Esta última habilidad tiene una pasiva propia, la cual va aumentando el poder de su hacha, añadiendo una pieza a esta. Dato curioso, cada vez que se actualiza la ulti mejora el ataque básico, el rango de ataque y el robo de vida físico. También con esta Aulus golpea el suelo creando un camino de fuego, el cual durará 5 segundos, el cual causará daño constante a los enemigos y también los ralentizará en un 70%. Y bien, mis amigos, ahora pasamos a los emblemas y hechizos de batalla. Es importante que no te vueles esta parte para que veas cuáles son las mejores combinaciones en este héroe. Y el primero de estos viene siendo el de asesino, configurado con el máximo de velocidad de movimiento, el máximo de penetración física y el talento racha de asesinato. Con este emblema tendrás una velocidad muy alta, lo que hará que sea difícil escapar de ti. También tendrás un buen daño por la penetración física y una leve restauración de HP si matas a un enemigo por su talento. El segundo emblema es el de jungla personalizado, configurado con el máximo de la habilidad brutal, el máximo de velocidad de ataque y el talento asesino de magos. Este emblema es el más recomendado si vas de jungla con Aulus, ya que este tiene un alto daño sobre los monstruos de jungla. Esto lo digo porque Aulus es un héroe de late, no de early, lo que significa que rinde mucho más en el juego tardío. Este emblema te ayudará mucho a farmear más rápido en la jungla. El tercer emblema viene siendo el de combatiente, configurado con el máximo de ataque físico, el máximo de penetración física y el talento festival de sangre. Con este tendrás un alto daño acompañado de una buena resistencia gracias a los 8 puntos de defensa física y mágica que este te dará. También tendrás un plus extra de hechizo vampírico cada vez que mates a un enemigo o hagas una asistencia. Ahora, estos son los mejores hechizos de batalla para este héroe. El primero viene siendo Inspiral, el cual te dará una alta velocidad de ataque y una buena restauración de HP. Eso sumado a la segunda habilidad de Aulus serás imparable. El segundo viene siendo la vieja confiable, el Parpadeo, el cual te será muy útil para escapar de los enemigos cuando sea necesario o alcanzarlos cuando ellos quieran escapar de ti. También para hacer un combo que más adelante te mostraré. El tercer hechizo es la Retribución más la de hielo, la cual ralentiza a los enemigos mientras aumenta tu propia velocidad de movimiento. Ahora pasamos a las builds, las cuales te muestro en pantalla. Y la que más recomiendo es esta que llamo la Doblega Dioses. Con esta tendrás un daño de hacker gracias al rugido maléfico, el cual te dará una buena penetración física. También tendrás una buena velocidad de ataque gracias al hablador del viento, acompañado de una alta probabilidad de golpe crítico por la furia berserker combinado con el hablador del viento. Las otras opciones son las de abajo, las cuales también recomiendo muchísimo. Ahora pasamos a los combos de ataques y el primero viene siendo primera, tercera, segunda y luego básicos.
Este combo hará que tu ulti no falle gracias a la ralentización de la primera. También matarás rápido a tu enemigo por el daño constante de la ulti, los cuales combinarás con la segunda y sus básicos. El segundo combo es este: primera, segunda, básicos y tercera. Con este harás un buen daño. Si el enemigo se quiere escapar de lejos, lo rematas con la ulti. El tercer combo y el más pro es este: tercera, palpadeo, primera, segunda y luego básicos. Con este lo tomarás por sorpresa, ya que tu ulti lo alcanzará poniéndolo en el centro de ella. Con la primera lo vas a ralentizar para que no pueda escapar de esta, y rematarás con la segunda y los básicos. Esta la puedes combinar con la guadaña de corrosión. El slow que vas a meter, mi hermano, va a ser exageradamente alto. Una cosa que casi se me olvida, mi tigre, es: si te interesa cómo rotar en la jungla o cómo usar otros héroes, sigue mirando mi contenido. Te aseguro que te ayudará mucho. Si te gustó el video, déjame un like y comenta. Eso me estaría ayudando muchísimo con el algoritmo de YouTube. Hasta la próxima y chao.